Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver un ejemplo de prueba de escritorio. ¿Sí? Primero vamos a realizar un algoritmo para realizar la prueba de escritorio a este algoritmo. Bien, acá tenemos, lo vamos a hacer un poquito rápido porque ya lo vimos, ya prácticamente ya sabrían, si vieron los videos anteriores, resolver un algoritmo. Realizar un algoritmo que permita ingresar una serie de números repetidamente y determinar la suma de los números impares ingresados. La repetición termina cuando el usuario lo requiera. Entonces tenemos la persona que va a ingresar los números repetidamente y hay que determinar acumular, en este caso dice la suma de los números impares, acumular solamente los números que sean impares. El proceso este de repetición de ingreso de números termina cuando el usuario lo requiera, o sea, le vamos a preguntar a él cuándo desea terminar. Primero que todo, yo necesito un acumulador, ¿sí? Para acumular. Suma impares, ¿sí? Lo vamos a poner suma impares, le asigno una bolsita en 0, ¿sí? Creo un acumulador en 0. Luego, ¿ustedes saben la cantidad de repeticiones? No, no me dice nada. Podría ser un repetir, ¿sí? Luego le vamos a pedir repetidamente que ingrese un número, leer en una variable nume o num, ¿sí? Num le vamos a poner. Una vez que tenemos el número, tenemos que determinar si el número es par o impar. ¿Cómo hacemos para determinar si este num, esta variable num, es impar? En este caso, impar nada más nos pide. Bueno, vamos a hacer un sí. Vamos a preguntar, che, esta variable num, si le saco el módulo mod, acuérdense, es para calcular el módulo entre el que está a la izquierda y a la derecha, entre 2. Y ese resto, para que sea impar, me tiene que dar igual a 1. Bien, si da igual a 1, prácticamente consideraríamos al número que sea impar, ¿sí? Si el número impar, ¿qué hay que hacer? Acumularlo. Bueno, uso el acumulador. Al acumulador suma impares le asigno que suma el acumulador más lo que quiero acumular, que sería en este caso el número que es impar. ¿Sí? Eso es lo único que tendríamos que hacer. Bien, el ingreso termina cuando el usuario lo requiera, por tanto hay que preguntarle al usuario si desea terminar. Si vamos a preguntar, ¿desea continuar? Sí o no. Que me responda sí o no. Le vamos a poner ahí como un mensajito, le vamos a leer en una variable, en este caso res o respuesta. Respuesta, ¿sí? Le pongamos respuesta. ¿Hasta qué? ¿Cuándo va a terminar esto? Hasta que esa variable que me haya cargado el usuario sea igual a no. Él me diga que no, no quiere terminar. O también podría valer que la respuesta sea igual a no en minúscula. Bien, ahí se terminaría. Al final vamos a escribir que la suma de impares es 2 puntos y vamos a mostrar la variable suma impares. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Me dice ingrese un número. Bien, ingrese un número. Yo digo el 3. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Ingrese un 5. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Ingrese un 4, por ejemplo. ¿Deseas continuar? Le digo que no. ¿Vieron? Cuando sea no, el respuesta se carga un no. No es igual a no, verdadero. Cuando que esto sea verdadero, el repetir, acuérdense, termina. Si la condición es falsa, vuelve a repetir. En este caso no, va a terminar la ejecución. Ahí está y terminó. La suma de impares es 8. ¿Por qué? ¿Porque este era impar? Sí. ¿Este es impar? Sí. 3 más 5 me da 8. El 4 impar no, por tanto no se acumula. La suma total de impares es 8. Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio para esto. Bien, vamos a abrir un Excel, en este caso yo lo voy a abrir en Excel. Vamos a poner esto, vamos a copiar todas las variables que utilizamos. ¿Qué variables tenemos? Suma, desde el principio, ¿no? Empiezan por la primera línea, suma impares, ¿sí? Que sería el acumulador. ¿Aquí hay variable? No, aquí no hay un escribir, aquí leer la variable num, sí, también la estamos utilizando. Aquí, sí, y acá hay una condición. Sí, pero primero vamos a poner todas las variables, luego pongamos las condiciones. ¿Sí? Aquí, tengo una condición, ya la vamos a poner. Aquí solamente una acción de acumular. Aquí hay un mensaje, aquí hay una variable respuesta. Vamos a ver la respuesta. Respuesta y nada más. Aquí la condición, la única condición era que num módulo con 2 sea igual a 1. Esa es la única condición que tendríamos hasta ahí. Pero también tenemos la otra condición, que es el del repetir, que sería esto. Esta es la condición del repetir, la copio. Ahí está. Es una condición prácticamente combinada con un operador lógico O.
Sí, acá tenemos... Ahí está. Bien. Ahí tenemos. Vamos a marcar nuestras variables. ¿Sí? ¿Cuáles son? Nuestra variable y nuestras condiciones. Variables, condiciones. Bien, suma impares. ¿Cuánto vale al principio? Vale 0. Bueno, le dan 0. La variable num, ¿cuánto vale? Bueno, esto se pide por consola. En este caso, el valor de la variable num sería 3 al principio. Cargo un 3. Siguiente línea. Num. Viene la condición. Sí, esta condición. ¿Qué dice la condición? La variable num. Sácale el módulo con 2. O sea, calculame el resto. Entre num, que vale 3, y 2. ¿El resto cuánto es? Hacen el resto en su hojita, le da 1 seguro. Lo que hace el mod es dividir 3 partido entre, ¿se acuerdan cómo era la matemática? Entre 2. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1 al 2 para llegar al 3? Por 1, 1 por 2 me da 2. Al 3 le resto 1, me queda 1. ¿El resto cuánto es entonces? 1. 1 es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por tanto, ¿qué? El 3 era un número impar. Bien. Entonces, verdadero. Suma impares, asignale suma impares. ¿Cuánto tiene suma impares? 0. Más el número ese, que era 3. 0 más 3 me da 3. ¿Dónde guardo el resultado? En suma impares. En 3. Ahora vale 3. Siguiente. ¿Deseas continuar, sí o no? Leer respuesta. ¿Respuesta cuánto va a valer? Acá lo tenemos. Sí, aquí. Sí. Sí. La variable respuesta vale sí en mayúscula. Es lo que ingresó el usuario. Sí. Vamos a la condición del hasta qué. ¿Qué dice? Respuesta cuánto vale. Sí. Sí es igual a no. Falso. Sí, que vale respuesta igual a no minúscula, tampoco falso o falso, todo es falso. Por tanto, la condición es falsa. ¿Y qué pasa cuando la condición es falsa? En repetir, vuelve a pedir el número. Pide otro número, en este caso pide el 5. ¿Sí? Ahora la variable num te va a cargar un 5. Siguiente, preguntamos si ese número es impar. ¿El 5 es impar? Sí, ¿no? Por esta formulita se va a calcular que es impar. ¿El resto igual a 1? Sí, 1 igual a 1 es verdadero. Por tanto, se va a contar como un número, se va a sumar como un número impar. Entonces dice, a suma impar, asignale suma impar, ¿cuánto vale? 3 más num. Esto más esto me da 8. ¿El 8 dónde se guarda? En suma impar. ¿Sí? Siguiente respuesta, ¿qué respondió? Respondimos que sí. Bien, respuesta vale sí. Bueno, se sobrescribe, acuérdense, pongo de vuelta sí. Ahí está. ¿Vamos, cumple la condición del hasta qué o no? Respuesta igual a no o no. Falso. ¿Sí? Vamos a poner directamente falso. ¿Sí? Porque él dijo que sí, quiere continuar, por tanto vuelve a repetir. La condición es falsa, vuelve a repetir. Pide un número. En este caso el 4. La variable número vale, toma el valor de 4. ¿Y qué pasa? 4 le saco el módulo con 2. ¿Cuánto me da de resto? Me da 0. 0 igual a 1, falso. Porque el 4 no es número impar. Viene y dice, le pregunta la respuesta. La respuesta que le dije es no. Entonces la variable respuesta ahora tiene un valor de no. Vamos a la condición del hasta qué. ¿Sí? Aquí. Respuesta igual a no. ¿Cuánto vale la respuesta? No. No es igual a no, verdadero. El lo lógico con un verdadero ya es suficiente para decir que todo es verdadero. ¿Listo? Verdadero. ¿Se termina el repetir? Sí, ¿no? Y ejecuta al final la suma de impares es y muestra la variable suma impares. ¿Cuál es la variable de esa? Esta. Bueno, la coloreamos. Ahí está. Vamos a mostrar un 8. Y veamos si mostró el 8, está bien. Bien, con esto hicimos prácticamente la prueba de escritorio para este enunciado. También se le puede decir, por ejemplo, súmame los primeros, los números impares entre 1 y 10, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Ahí lo vamos acá nomás. Sumar los números impares entre 1 y 10. Para eso directamente hago un para ir desde un valor de 1 hasta un valor de 10. Con paso 2. Obtener los números impares. Sí. Hacer.
voy a crear una variable suma, suma impares, por ejemplo, en 0. Yo digo que a suma impares le asigno suma impares más un valor de i. Porque i, fíjense, va a tener el valor. Primero va a ser 1, como se incrementa 2, después va a tener el 3, después va a tener el 5, después va a tener el 7. Por tanto, esa variable i me contiene los valores de los números impares comprendidos entre 1 y 10. Y esos valores se van a ir a acumular. Por tanto, al final muestro, decir, la suma es. Y vamos a mostrar la variable suma impares. ¿Sí? Si ejecutamos esto, fíjense, es 25. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que es 25? Y bueno, sumen a ver. Mostremos cada variable, ¿sí? Cada número impar que se generó. El número impar que se generó primero, fíjense, yo mostré la variable i para ver que ese número es el que se sumaba. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. La suma total de todo esto es 25. Y en la prueba de escritorio para esto es prácticamente más sencilla. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí. Primero, el acumulador, suma impares. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Suma impares. ¿Qué variables tenemos en el para? En el para tiene la variable i. La condición del para está en el hasta. ¿Qué compara? I que sea menor o igual al valor final, que sería 10. Menor o igual a 10. Bien, nada más. Sí, veamos, esto sería sencillo, suma impares. Suma impares al principio vale 0. ¿Sí? Lo vamos a centrar esto. Sí, lo vamos a pintar de color a esto que son las variables. Y a esta le vamos a poner otro color. Y está. Un color que se note. Bien, suma impar al principio vale 0. La variable i al principio, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Acuérdense, el desde es que le asigna 1. ¿Sí? Ahora viene la condición del para. Primero te pregunta y luego ejecuta. Hasta, ¿qué sería esto? I menor o igual a 10. ¿El i cuánto vale? 1. 1 es menor o igual a 10. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Entra al para? Sí. Escribe la variable i, que lo muestra aquí. Luego, a suma impares, asigna suma impares más el valor de i. A esta variable asignale la suma de las dos. Suma impares más i. 0 más 1 me da 1. Se guarda en suma impares. Siguiente, fin de para. Vuelve, pero le incrementa en cuánto? Con paso 2. En 2 ya no vale 1, va a valer 3. Ahora pregunta. Ya no viene a la inicialización, viene al hasta. Pregunta. ¿I es menor o igual a 10? ¿3 es menor o igual a 10? ¿Verdadero? Sí. Entra. Muestra de vuelta que sería el 3. Fíjense, en la variable i la está mostrando. ¿Cuánto vale? 3. A suma impares, sin la suma impares más i. 1 más 3 me da 4. Y se guardan las mismas variables. Sigue, pero le incrementa la variable i en 2. Ahora vale 5. 5 es menor o igual a 10. Acuérdense, i es menor o igual a 10. Sí, verdadero, ingresa de vuelta. Muestra la variable i, que sería el 5, lo que tiene la variable i. ¿Cuánto tiene? 5. Si lo está mostrando. Suma impares. Si suma impares más i. Esto más esto, me seguro me da un valor de 9. ¿Que no? Y se guardan las mismas variables. Vuelve, pero se incrementa la variable i en 1. En 2. ¿Sí? Ahora, pregunta de vuelta. ¿Y esa i es menor o igual a 10? La condición del para. ¿Verdadero o falso? Si es verdadera, ingresa. Si es falso, no repite. ¿Verdadera? Sí, sí es verdadera. Vamos a ver. El i se muestra ahí. A suma impares le asigno suma impares más i. Esto más esto me da 16. Se guarda en la misma variable. Bien. Vuelve, pero se incrementa la variable i en 2. Sería 9. 9 es menor o igual a 10. Verdadero. Ejecuta una vez más. Muestra la variable i, que es el 9. Fíjense cuánto vale la variable i. 9, está bien. Suma impares, signales suma impares más i. Esto más esto me da un valor de 25 y se guarda en la variable suma impares. Vuelvo a repetir, incrementa la variable i en 2. Tendríamos 11. Pregunta de nuevo. 11, que vale la variable i, ¿es menor o igual a 10? ¿Verdadero o falso? Falso. Sí. Por tanto, si era falso, ¿qué pasa? ¿Repite o no repite el para? No repite, termina y muestra al final. La variable, ¿cuánto vale la variable suma impares? Suma impares vale 25. Y fíjense, ahí tenemos. ¿Sí? Mostró la suma de los números impares comprendidos entre 1 y 10. Ahora si ustedes quieren sumar los números pares, ¿dónde empiezan? Siempre en el 2, bueno. Bueno, ya tienen para los números pares. Ahí está, 2, 4, 6.
¿Vieron? Y suma la suma distinta en este caso. Pero se entendió más o menos cómo es, ¿no? Para impares, capaz que le pidan, bueno, empezaría en 1. Si le pide desde 1 hasta 10, ¿no? Sí, después se puede modificar el algoritmo, pero más o menos se entiende. Va acumulando los valores impares. ¿Cómo genero los valores impares? Me lo da la variable i. Y lo hago con paso 2. Bien chicos, con esto terminamos el video. Sí, espero les haya servido, practiquen. Si no es difícil, en este caso, fíjense que esto es más estático porque en ningún momento le pido datos al usuario. Este que hicimos, esta última prueba, este le va a servir para que el profe le diga la variable, no sé, la variable i empieza en 4, entonces ustedes tienen que poner 4, ¿sí? Esto es más estático porque ya sabemos los valores de las variables. El otro es más dinámico porque fíjense el anterior es más dinámico porque se le pide por consola, entonces nosotros tendremos que ejecutarlo y viendo qué valores va cargando el usuario, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Aquí acuérdense tenemos que ir pidiendo los datos al usuario, por tanto esto era más dinámico, lo otro era estático y se puede hacer, de las dos formas se pueden hacer. Bien, pero esta es la prueba de escritorio y determinando las variables, cómo van cambiando de valor las variables y si le piden, decime cuánto vale num al último, bueno 4, no vale 3, vale 4 la última entrada. La variable i al final de todo, bueno vale 11, ¿sí? ¿Cuánto vale el inicio? 1. Bien, eso es lo que le pueden preguntar. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido, si practiquen, esto no es difícil y bueno, suscríbanse a mi canal y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Espero les haya servido y bueno, nos vemos en el próximo video.